día. Muchas gracias por estar presentes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Arrancamos en 5 minutos, ¿les parece? Impecable. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Matías Torterolo. Yo soy director comercial de FIBASE LATAM. En honor al tiempo, vamos a estar arrancando el webinar de contratos digitales de la mano de Circontech. Nos acompaña Andrés Unino y Daniel Merchan, especialistas de contratos digitales. La intención de esta sesión es hacer una primera introducción teórica de contratos digitales y luego pasar a una demo para ver el funcionamiento. La idea es hacerlo lo más interactivo posible, por lo cual vamos a estar abriendo el chat para hacer consultas y estar dando respuestas por las mismas, o si es necesario intervenir en la presentación, siéntanse libres de hacerlo. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo. Le dejo la palabra a Andrés. Que tenga buen día. Muchas gracias, Matías. Bienvenidos a todos. Como bien decía, la idea va a ser de hacer una introducción breve al tema para nivelar y entender todo de qué vamos a estar hablando hoy, y después darle lugar a José Daniel, que él es parte de Suscribo, y va a explicar bien qué hace cada empresa para que nos muestre algo que podamos palpar, que podamos ver realmente cómo es que funciona, ¿sí? Así que sin más, me muevo. Bueno, esto es un poco para reflejar cómo se ha ido moviendo o evolucionando lo que es el manejo de contratos, ¿no? De alguna forma, estamos hablando acá hace algunas decenas o cientos de años, el tema de los contratos era algo
verbal, ¿no? O había cierto grupo de personas que manejaban cierto nivel de información sobre los acuerdos que se tenían. Luego se vio el nacimiento de la imprenta y se empezaron a dejar plasmados esos contratos en papel, ¿no? Con los resguardos que pueden tener después en cuanto a veracidad, etcétera, etcétera. Pero después se podría decir que de alguna forma lo que fue cambiando es la forma en la cual ese papel se iba llenando, ¿no? Pero no tanto lo que tiene que ver en sí con el manejo del contrato en sí. Es decir, pasamos de la imprenta, después eso se llevó a las empresas o a los hogares en lo que era la máquina de escribir, después se pasó a la impresora y nosotros vemos que esto, bueno, recién ahora, sobre todo impulsado por el tema de la pandemia, se lo está llevando a algo que es 100% digital, ¿no? Que todavía, según los países y según las empresas, está en determinado lugar, pero bueno, nosotros vemos de que esto se va a la evolución a que sea un manejo 100% digital, ¿no? Como decía, bueno, de alguna forma creo que fue el tema de la pandemia los que nos llevó a eso. Algunas empresas se vieron obligadas a llevar, por ejemplo, las empresas de seguros u otras empresas que no tenían otra posibilidad que hacerlo de esa forma por la imposibilidad de hacer contratos de forma presencial, ¿no? Entonces, como decía, como todo el tema de andamiajes jurídicos, eso existe desde hace muchísimos años, recién ahora se está viendo este gran salto que quizás ya podíamos estar preparados hace algunos años, pero el gran salto se está viendo ahora, ¿no? Entonces, acá la empresa que nos acompaña, que es Suscribo, lo que intenta hacer en esto es, bueno, reemplazar o llevar todo para poder hacer contratos electrónicos digitales y después vamos a ver que a partir de esto se pueden ir agregando diferentes cosas, que no solamente tener el contrato o firmarlo digitalmente, sino que esto también puede implicar la participación en diferentes procesos que se pueden ir lanzando de manera automática, ¿sí? Todo esto es a partir de una herramienta que se llama Monax, ¿no? Suscribo es la representante de Monax en la región. Monax es una empresa británica que se dedica exclusivamente a este tema que tiene que ver con tecnología legal, ¿sí? Y por detrás de esto, que es un tema que capaz que algunos ya han escuchado, pero está lo que es la tecnología blockchain también por detrás, para poder ir dejando cada una de las acciones que se van ejecutando que queden luego en una blockchain para eventualmente en algún proceso legal que se haga que se pueda tener constancia de cada uno de los pasos que se fueron dando y quiénes fueron los involucrados en esos pasos, ¿sí? Todo eso queda registrado de forma que no se puede modificar. Y acá, este es un número que la verdad que al menos a mí me impactó, ¿no? Que es un 3% de los ingresos, estamos hablando en este caso, se gastan en todo lo que tiene que ver con papel, impresión, presentación y almacenamiento de archivos, ¿sí? Fundamentalmente de contratos u otro tipo de documentación que se utiliza para el manejo de obligaciones que tienen las empresas. Así que estamos hablando de un gasto bastante importante. Ahora entonces, creo que esto está claro para todos, pero vale la pena repasarlo. ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? De digitalizar y automatizar los contratos? Uno, que se hace de forma inmediata, ¿sí? No necesito ir a reunirme con nadie para poder firmar mi contrato o definir acciones sobre ese contrato. El ahorro, como decíamos ahí, no solamente es el ahorro en papel, el ahorro en tiempo, sino también que estamos teniendo menos procesos y menos gente involucrada en lo que es eso, ¿no? La eficiencia, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cosas que se pueden crear, por ejemplo, pero algo que quizás si yo tengo una fecha de vencimiento ese contrato o una fecha de una obligación, antes tenía que ir a revisar ese contrato y verlo o leerlo, y ahora yo a partir de un contrato digital puedo definir alertas que hacen que sea mucho más eficiente el manejo, ¿sí? Transparencia también,
porque bueno, ese contrato va a quedar disponible para todas las partes involucradas, entonces eso no es que va a quedar una copia por un lado, otra por otro, y bueno, y cada uno la maneja o la guarda de una forma, sino que eso va a quedar una versión que va a ser accesible para todos en un único lugar, ¿sí? Y por último, que esto permite ir adaptando el contrato a cada uno de los negocios, y vamos a ver que se pueden ir generando diferentes automatizaciones que lo que hacen es reforzar todas estas características que mencionaba anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cosas que se pueden hacer? Bueno, podemos pasar de algo que es lo más simple, que sería digitalizar los contratos, no escanear los contratos y después agregar firmas sobre eso, simplemente guardarlos, ¿sí? La firma de contratos, sin tener ningún contacto. Puedo obtener todo lo que es analítica de los contratos, cosa que hoy en los contratos en papel es muy difícil mantenerlo actualizado, ¿no? Sabiendo exactamente qué contratos tengo en proceso de firma, cuáles tengo firmadas, cuáles tengo vencidos, cuáles tengo próximos a renovar, ¿sí? Y algo que yo creo, bueno, lo de archivo de transparencia que ya lo mencionamos, y el smart contracting, que ahora vamos a ver un poquito más, es de que a partir de eso también puedo generar integraciones con otras aplicaciones que me permiten ejecutar otros procesos de manera automática y en tiempo real. A ver, esto más o menos sí, un poco ya lo mencioné, pero cada vez estamos viendo diferentes tipos de contratos que podríamos tener para escanear en principio y guardar y eliminar lo que tengo en papel. Después, contratos que solamente requieren una firma de ambas partes. Acá algunos ejemplos de NDAs, contrato de arrendamiento, contrato de servicios. Y después, bueno, también esto es muy útil cuando hablamos de contratos masivos. Después lo vamos a ver, seguramente eso José Daniel lo va a mostrar, pero es muy simple ir creando plantillas y a partir de esa plantilla poder repetir un contrato las veces que sea necesario de forma muy simple y ágil. Y esto es lo que mencionaba, que nosotros creemos que realmente esto es un salto enorme, ¿no? Porque, insisto, esto no solamente, quizás estamos acostumbrados algunos de nosotros a recibir o firmar digitalmente un contrato, ¿no? Que esto también se ha extendido en los últimos meses, pero esto es mucho más. Esto es también, por ejemplo, sincronizar con mi CRM. Acá ya trae la plataforma una preintegración con, no sé si ustedes lo conocerán, una plataforma que se llama Zapier, que lo que hace es conectar diferentes aplicaciones y ejecutar acciones como parte de un proceso. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una vez que se definiera en el CRM que determinado prospect pasó a ser un cliente, que se envíe automáticamente ese contrato, ¿sí? Lo que decía, de diferentes tipos de notificaciones, ya sea por mail o por Slack, de determinados hitos dentro del contrato. También, eventualmente, algún proyecto que exista un contrato de ese proyecto y que pueda ir gestionando actividades. Como ven, las posibilidades son infinitas, ¿no? Acá también hablamos lo que se puede hacer, que esto ya lo hemos estado probando, que sea una integración con un botón de pago, donde una vez que se firma el contrato, por ejemplo, se envíe por Stripe o PayPal un link para poder hacer ese pago. Y también, por supuesto, por ejemplo, recibir cuando se hace ese pago, que automáticamente se hagan todos los asientos en un sistema contable, ¿sí? Así que, como decía, las posibilidades que se generan una vez que tengo un contrato 100% digital son infinitas, ¿sí? Así que, perdón que fui un poco rápido, quizás, no sé si hay alguna Andrés, pregunta o comentario. Sí. muchas gracias. Entiendo que queda claro. Un poco señalar o de alguna manera materializar la diferencia existente entre lo que vos decías, que esto no es una firma estrictamente de un contrato digital o de lo escaneo, lo firmo digitalmente con una firma electrónica avanzada o con una firma electrónica, sino que es una herramienta
de gestión documental y de contratos también, en la cual Exacto. de alguna manera podemos incorporar un proceso dentro del contrato y la aplicabilidad entre los distintos hitos, por ejemplo, en un proyecto de avance o de pago, como tú comentabas. Ahí eso nos puedes de alguna manera diagramar más en detalle esa perspectiva. Sí, es tal cual lo que tú dices. La firma, por supuesto, que es algo súper importante y de hecho algo que no mencioné es de que también la plataforma permite la posibilidad de integrarlo con diferentes firmas, porque muchas veces pasa que en un país determinado la firma aceptada es una y bueno, la plataforma trae por defecto lo que se conoce como una firma digital simple, pero si eso no es válido en ese país, existe la posibilidad de sumar otra firma. Pero como bien decías, lo más interesante en esto no es la firma en sí misma, que obviamente es una parte muy importante, sino también la posibilidad de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con estadísticas del manejo de contratos, ¿sí? Teniendo claramente diagramado la cantidad de contratos que tengo, cuáles están firmados, cuáles no, cuáles se vencen, cuándo se vencen, etcétera, etcétera, sino también esta posibilidad que mencionaba de generar acciones a partir de ese contrato, ¿no? Como decía, existen múltiples integraciones ya por defecto y otras que se pueden ir generando a medida en la cual, de acuerdo a lo que se define en el contrato, se puede generar automáticamente acciones como publicidad, como hacer un pago, por ejemplo, un asiento, definir algún cambio en un CRM. Las posibilidades son múltiples, ¿no? O el envío, o lo más simple como puede ser el envío de mensajes luego de que se ejecuta alguna acción relacionada con el contrato. Va un poco por ahí. Pero bueno, quizás ahora surja Sí. cuando veamos el... Sí, decime. Quizás también para agregar que lo hemos también visto en algunas otras instituciones, la aplicabilidad de multas si el contrato se establece que llegado tal día o el avance de proyecto no se da, esto lo veo reflejado quizás en instituciones públicas o en organismos que por contrato, valga la redundancia, así lo establezca, eso se puede hacer de forma automática sin la intervención de humano, ¿verdad? Sí, eso es un ejemplo excelente, porque al menos imagínense también, ya podemos hacerlo tan complejo como decís vos, de que, por ejemplo, en el momento que no se dio determinado evento, que genere un boleto de pago con el monto de la multa, ¿no? Pero si no lo queremos hacer tan complejo, hay algo que es muy simple y que generalmente cuesta mucho, que es que alguien recuerde que determinado día hay una obligación y que esa obligación, a ver si se cumplió o no. Entonces, puede ser algo tan simple como que en ese momento me mando un recordatorio o un correo diciéndome hoy es el día en que vence tal obligación, verificar si el cliente la cumplió o no. Solo eso me parece que es una ventaja muy grande porque es muy difícil mantener ordenado todo lo que aparece en un contrato en papel. Alguien tendría que tener la voluntad de sentarse y definir, no sé, en su calendario cada una de las cosas o ver otras alternativas para hacerlo, ¿no? Esto permite ya en el momento que se define el contrato, que todo eso quede definido, ¿no? Perfecto, perfecto. Perfecto, Andrés. No sé si el auditorio tiene una consulta. Si no, ya damos paso a José Daniel. Bueno, creo que no. Así que, José Daniel, te damos la palabra. Ya, muchas gracias, Matías, y muchas gracias, Andrés. Bueno, en mi presentación, más que explicar de qué trata, ya lo que muy sucintamente y adecuadamente explicó Andrés, les hace una demostración de una herramienta que proviene de la compañía Monax, que también tiene el mismo nombre Monax, que sirve para la gestión y creación de contratos digitales. Así que voy a compartir una pestaña de una ventana, perdón, una pestaña de Chrome. Ya. En esta es la página web de Monax. Voy a tratar de cerrar sesión para que sepan cómo está
hecha. Y bien, esta es la página web de Monax, que es la página web con la cual que es la plataforma con la cual participa Suscribo para poder realizar la gestión de contratos. Queremos mostrarle aquí con esta presentación lo tremendamente sencillo y lo tremendamente ordenado que es usar esta plataforma para poder gestionar, almacenar y ver el progreso de contratos que se realicen con distintas compañías o entidades dependiendo del servicio que ustedes estén realizando. Entonces, en este ejemplo que les vamos a mostrar, vamos a ver que aquí simplemente se inicia sesión. Voy a poner la cuenta de Suscribo. Si ustedes también están interesados, pueden contactarse con nosotros. ¿Ya? Y verán lo sencillo que es el proceso de crear y gestionar un contrato. Por ejemplo, aquí en la página web de Monax, en la cual Suscribo es la compañía que la representa a nivel de Ecuador y otros países, tenemos un visor de contratos un visor de plantillas. Quisiera primero pasar por la sección de plantillas, porque en las plantillas nosotros tenemos todos los plantillas, por así decirlo, de contratos que nosotros, haciéndoles ciertos cambios en términos clave, podemos nosotros difundirlos a un montón de personas y compañías para con ellos realizar contratos. Entonces tenemos toda una serie de plantillas y en este caso me voy a enfocar específicamente en esta de aquí. En esta de aquí, que es un tipo de contrato muy común, que son los acuerdos de confidencialidad o los non-disclosure agreements. Entonces, bueno, aquí dice para desbloquear, vamos a observar cómo está hecho. Hacemos clic en esto. Lo que le van a ver, usando Monax, lo que van a ver es que le sale un acuerdo con un montón de datos, en este caso, al ser una plantilla que sirve para crear contratos, alguna serie de datos incompletos en el documento, como lo ven aquí. También pueden ver la opción para que la parte firme o para que las partes puedan firmar en la creación del contrato y tienen distintas opciones. No voy a meterme muy a fondo en cada una de ellas porque puede ser después una explicación sumamente larga, pero vamos a ir a algunas de las partes centrales. Por ejemplo, en lo que esos documentos, aquí podemos, pueden subir en documentos en Word o en documentos en Word la plantilla con los contratos. Y aquí sí quisiera darme un momento para poder visualizar cómo son las plantillas que ustedes pueden redactarse en Word. Así que un ratito voy a dejar de compartir este de aquí solamente para poder ver cómo son las plantillas en formato de Word. Como verán, esto es un documento que es el que está subido en esa plantilla que ustedes vieron, que dice acuerdo de confidencialidad y se crean, y todos estos iconos que están con dos llaves y un término son los que Monax los interpreta como key terms o términos clave. Entonces, es en estos key terms o esos términos clave donde ustedes pueden donde se los registra de tal forma para que ustedes dentro de la plataforma de Monax puedan luego llenarla con los datos pertinentes a las compañías o a los representantes o a los servicios o a toda la información pertinente que sea necesaria que es necesario de poner en los contratos y sobre todo que varía, o sea que varía en una compañía, varía con otra, varía en cierto contrato, varía en otro contrato y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos compañía y aliado que después se los puede
Monax los puede identificar como las partes del contrato. Tenemos una serie de otros elementos o datos que también pueden variar. Este es un ejemplo muy simple de acuerdo de confidencialidad. Aquí hablan de todos los servicios que una parte le entrega a la otra. También se pueden poner días de vigencia para que en este contrato quede claro y que después en otras clases de contratos diferentes se puedan poner múltiples días de vigencia acorde a las políticas de la compañía o acorde a la naturaleza del contrato. Luego hay la opción de poner la firma, que como un dato curioso, solamente aquí se pone la parte, el nombre de la parte, compañía.signature y toda la información necesaria para que las firmas estén acordes a cómo se procede con la gestión de contratos de acuerdo a sus países. Ese es un simple ejemplo de cómo se pueden redactar prosas contractuales a través de la tecnología de Monax, que los términos que en teoría deberían llenarse se pueden llenar con key terms o términos clave. Y que eso se pueden ir cambiando, añadiendo de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los contratos. Entonces, ahora voy a retomar el uso de la página web de Monax y ya, esa plantilla que ustedes vieron está subida acá. Pueden después subir ese u otro documento. Miren que aquí me identifican todos los key terms que yo les había mostrado o todas esas partes que están con llaves están aquí identificadas por Monax. En este caso, por ejemplo, como es un contrato, yo designé a los key terms o términos clave, compañía y aliado como partes, entonces yo las puedo definir yo las pongo aquí como partes. Puedo también definirlas como términos, pero en este caso las dejamos como partes por la naturaleza de este contrato. Y todo lo demás pueden quedar como términos. Entonces, ¿qué nos permite Monax? Monax aquí nos permite identificar cuáles son las partes, cuáles son nuestra parte, o sea, cuáles somos nosotros, también quién es la contraparte, en este caso aliado, y podemos también designar si es una organización o un individuo, en el caso que sea una persona natural o una persona jurídica, el nombre de la empresa, si está representado por, y también se pueden añadir otras partes de acuerdo si en el contrato están reflejadas más de dos partes. Luego, en los términos que hace referencia a todas esas partes de los contratos que varían, se pueden poner, en este caso, en la plantilla, te identifica el RUC, el nombre del representante y toda clase de términos que ustedes en los contratos o en la prosa contractual hayan identificado como términos que normalmente pueden variar. Si notan aquí, este de aquí está hecho para ser llenado de la contraparte, como dice aliado, que es la contraparte en este ejemplo. Entonces aquí se le puede solicitar al ingresar una pregunta que la persona darle un comando a la contraparte para que ellos llenen la información relevante que se solicita para realizar un contrato. Ejemplo, por favor, ingresa su RUC. Entonces aquí se les pide que por favor ingrese el RUC y así sucesivamente ocurren con todos los demás términos clave en los cuales se les manda a la contraparte y que nosotros como compañía no los llenamos. ¿Ya? Ahora, otra parte importante de todo contrato son los hitos. Entonces, ¿qué nos permite Monax? Nos permite en esta plantilla apenas de determinar si el contrato entra en vigencia al firmar o si tiene una fecha específica, si tiene fecha de expiración y tenemos varias opciones. Por ejemplo, en la fecha de expiración podemos poner si tiene una fecha fija, o sea, una fecha exacta que vence el contrato, o si es relativo a la fecha de vigencia, que quiere decir que es la fecha en la que el contrato se pone y que es algo común porque normalmente algunos contratos suelen indicar que vencen después de un determinado número de días, meses o semanas, dependiendo de la redacción en que estén los contratos.
y Monax nos permite identificar días, semanas, meses o años como unidades posibles, y aquí se pueden poner los números respectivos del caso. También se puede poner si se puede renovar el contrato, cuántos días debe pasar para que pueda darse, efectúe dicha renovación, que siempre tomando como referencia la fecha de expiración, que no es necesario ya tenerla predefinida, sino que Monax puede automáticamente predefinirla de acuerdo a cuándo las partes firmen, y si se ha puesto, y si se ha configurado que la fecha de vigencia es relativa, la fecha de expiración, perdón, es relativa a la fecha de vigencia. Si hay alguna otra fecha que deba ser destacada, por ejemplo, si es una facturación, si es un pago, si es algún otro evento en particular, se puede crear otras fechas que es importante tenerlas en cuenta. También se puede poner si se repiten cada semana, cada trimestre, cada año, y cuánto tiempo debería pasar el inicio de estos hitos, si son una cantidad de días después relativo a otro hito, que es la fecha de vigencia, la fecha de expiración. Aquí, por ejemplo, creo otro que se llama fecha de cobro. Y aquí se pueden añadir más y más hitos que ustedes deseen que ustedes deseen y que sean necesarios para la llenada y la creación de una plantilla al contrato. Ahora también tenemos los eventos, en el que nosotros podemos preguntar, en el que nosotros podemos crear dos elementos muy importantes y que son de las grandes, llamémoslas, ventajas de Monax. Nosotros podemos crear notificaciones y obligaciones. La notificación son avisos que se mandan a los correos de las partes y las contrapartes según correspondan, que, por ejemplo, en este caso tenemos una notificación llamada fecha de cobro y relacionada a un hito en particular, en este caso fecha de cobro, en el que se les puede indicar cuántos días debería pasar antes de la creación de un determinado hito, y en esta notificación se le puede hacer un mensaje, se le puede mandar un mensaje a la parte o a la contraparte, dependiendo a quién deseemos enviar, indicando, por ejemplo, que mañana es nuestro último, tu último día de fecha, es tu último día de pago, por ejemplo. También se puede poner, en el caso de tratar de mantener mayor articulación con el contrato, decir que de acuerdo a una cláusula, a la cláusula tal, mañana vence o en 15 días vence el pago que tú tengas que realizar o alguna acción que tú tengas que realizar. Eso en el caso de las notificaciones. Las obligaciones, en cambio, es otra clase de eventos, es otra clase de evento en el cual nosotros le podemos pedir a las partes y fijando un periodo de tiempo en el que deba ocurrir esta obligación, acorde a los hitos que vimos ayer, que vimos antes. Y aquí se les puede pedir, por ejemplo, se les puede pedir en obligación que ellos realicen una tarea. En este caso, una tarea puede ser, Monax permite o subir documentos, o enviar notificaciones, o enviar información clave que sirva para dar cuenta de que se realizó una acción que es solicitada en el contrato. Por ejemplo, aquí tenemos anexar documentos. Entonces aquí aquí se crea una tarea, le llega una tarea a las partes de que ellos suban un documento, y aquí y cuando lo hayan subido se puede poner en la obligación que hemos recibido, acusamos recibo de los documentos anexados. Entonces, en el mensaje que lleva la obligación es un mensaje que indica que se realizó una acción, y que para que las partes ya tengan conocimiento, ¿ya? Y aquí se le puede también poner el mensaje a compañía, a la otra entidad, que también se tenga conocimiento de que la contraparte hizo una acción que está pedida que se realice para el cumplimiento del contrato. Se pueden añadir más notificaciones y obligaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de contrato, un borrador que Monax nos obliga a verlo. Todo está en esperando valor porque es una plantilla. Tenemos un resumen con toda
con toda la metadata o todos los datos que se generaron a partir de estos key terms o términos clave, eventos, configuraciones, y en editar se pueden hacer todos los cambios que ustedes deseen, entre ellos darle una bienvenida y todo lo demás. Y con esto podemos tener un ejemplo de plantilla que puede servir para crear todos los contratos de non-disclosure o de confidencialidad que ustedes deseen realizarlo para este caso con la compañía. Entonces vamos a publicar la plantilla. La plantilla está publicada y a partir de esta podemos crear un contrato. Vamos a hacer un brevísimo ejemplo de hacer un contrato. Vamos a ponerle prueba 08-09-2021 para que vean de qué trata. Pueden denominar el contrato como ustedes deseen, si ustedes están interesados en el uso de Monax. Entonces aquí nuevamente nos hablan de las partes, nos identifican si requerimos firma o no requieren firma. Por lo general se requiere firma. Tenemos aquí la contraparte, que la ponemos como una organización. Voy a poner un ejemplo, solo como ejemplo voy a poner mi nombre, que la empresa tiene en este caso mi nombre y está representada por mí, y con este correo para que vean cómo llegan los correos y notificaciones de Monax para que firmen las contrapartes. Siguiente, entonces en el nombre de representante, aquí Monax no me dejará salir hasta que se pueda hasta llenar todas estas partes. Voy a poner, por ejemplo, Jaime Rumbea, que es el jefe o representante de Suscribo, gerente del representante de la compañía, el que en este caso refiere al cargo, gerente, servicios profesionales. Por brevedad voy a poner servicios profesionales. Se dedica a servicios profesionales. Nombre representante del aliado, en este caso soy yo. En el cargo gerente, servicios profesionales. Aquí se pueden ir llenando cada una de las partes o key terms que no están puestos en el contrato, pero que se sabe que varían. Por ejemplo, días de presentación de alguna actividad que está puesta en el contrato, se puede poner valor 10, porque en la prosa te dice si son días, si son meses, si son un determinado tiempo. Días de vigencia, 5. Sí, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta o algo. Por el momento no, Daniel. Ok. Así sucesivamente. Van creando por ejemplo, en el cargo del representante de la compañía, creo que en este caso esta variable, a veces pueden encontrarse con variables que pueden estar un poco repetidas o que se pueden modificar. Eso también es enteramente modificable a partir de la plantilla. Por lo tanto, esto por ese lado, no se preocupen. De aquí los hitos se mantienen, se pueden modificar, dado que en la plantilla se pone que este contrato sí se renueva, entonces aquí no habría opción a hacer más cabidas. En lo que son las fechas se mantiene por igual que en los hitos. También se puede añadir otros hitos de acuerdo a alguna especificidad de este contrato que requiera algún evento adicional que no se contempló originalmente en la plantilla. Eventos, los eventos aquí ya no se pueden modificar, tampoco que son las notificaciones y obligaciones, pero se pueden añadir otros más. También, nuevamente, si las especificidades del contrato exigen que uno tenga que subir más información o pedir más o cosas que no se pidieron en un momento como originalmente se contempló en la plantilla. Entonces, algo interesante aquí es que Monax no te permite hacer un contrato hasta que tú hayas leído todo el documento y todo el resumen. Entonces,
Si ven aquí, no me permiten crear el contrato. Puedo guardar como un borrador. Entonces aquí estoy obligado a leer. Miren que lo que decía esperando valor ya dicen los nombres. Por ejemplo, suscribo y José Daniel Merchán suscribo. Se establecen aquí solución de controversias, los días de vigencia, días de antelación. También aquí, por ejemplo, aquí dice todavía esperando valor, porque aquí se pone una fecha que se pone automáticamente al momento de que ambas partes firman el contrato, que es un key term específico llamado effective date. Entonces aquí, por ejemplo, hay que poner es que espera, por ejemplo, aquí dice esperando valor, porque aquí se pone el nombre específico de la persona que firma al momento de que se le solicita a ellos la firma. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Daniel, hay una pregunta que dice, Sí. ¿cómo puede hacer para retener un valor financiero temporal y condicional dentro de un contrato? Un valor financiero temporal en un contrato. O sea, en ese caso, si por valor se refiere a algo que está redactado en el contrato, entonces en ese caso se puede generar un key term específico donde indiquen dicho valor, del que puede también cambiarse dependiendo del contrato. Y bueno, ahí sí, en esos casos sí, en la prosa o en la redacción, habría que hacer las modificaciones que den cuenta de la calidad o las características que tienen en específico este valor que se está mencionando. Claro, ahí habla de dinero específicamente. Quizás sea un valor expresado en monto. En monto. Perdón. EQS. Lo que trataba de decirte es, por ejemplo, si entre dos partes, cuando condicionalmente se está esperando que ambas cumplan una parte, entonces, digamos, por así decirlo, una compra de algo, dejas un dinero como en un smart contract, pero en esta parte donde encaja, dejar retenido ese dinero hasta que se cumpla la condición para liberárselo a la otra parte para que fluya ese dinero después. Ya. En ese caso, bueno, Monax permite una serie de funcionalidades adicionales como son las integraciones, que también permiten gestionar pagos o habilitar otra clase de condiciones cuando se cumplen ciertas condiciones previas, como es el caso en este caso, los pagos. Pero para ejemplos de brevedad en este caso, se pueden poner aquí en los eventos, por ejemplo, lo que son fechas de cobro o anexar documentos, se pueden aquí poner, aquí notificaciones u una obligación en el que se indica a la contraparte que según una cláusula que está establecida en el contrato, usted tiene que realizar un determinado pago de manera que pueda continuarse con la continuidad del contrato. Eso puede ser algo que se puede aquí poner, por ejemplo, en editar. Supongamos que eso es algo que tenemos que tener en cuenta que no lo teníamos mencionado. Se puede poner una obligación, realizar pago. Vos, Guillermo, haces referencia a que esté en custodia el dinero hasta tanto no se efectivice la obligación. Exactamente eso. Que esté en custodia como garantía el contrato, como garantía de que está el compromiso a pago, entonces retenés ese dinero dentro del contrato, como en una wallet, o sea, y se libera una vez que se cumple la condición. Por ejemplo, si te quiero comprar algo, qué sé yo, sí, un auto, por ejemplo. Firmás un contrato de compra-venta y hasta tanto no se entregue. O sea, yo dejo depositado el dinero y una vez que está liberado el no fungible hacia mi nombre,
Cuando se cumplen ambas condiciones, queda el auto a mi nombre y el dinero o el valor, qué sé yo, vinculado a una wallet o a una cuenta bancaria. Sí, acá, Andrés, acá, yo creo que a veces confunde el tema de hablar de contratos inteligentes, más allá de que también acá puede haber un smart contract por detrás, pero por lo pronto lo que está mostrando ahora José Daniel es como replicar un contrato que hoy día se hace en papel, llevarlo a formato digital, pero no estamos cambiando las condiciones que se pueden dar hoy en día. Por ejemplo, si uno va a comprar el auto, al menos en mi experiencia, hasta que uno no hace el giro del dinero del concesionario, el auto no se lo dan, ¿no? Yo entiendo lo que tú dices ahí, que se podría implementar también, pero ahí ya tendríamos que hacer, por ejemplo, un pago con cripto, ¿no? En el cual se genera un smart contract en que hasta que no, que se retiene ese dinero en ese smart contract hasta que no se hace la entrega del auto, por ejemplo, y ahí se hace el giro del dinero, ¿sí? Eso se podría implementar también, pero insisto, esto estaba enfocado sobre todo ahora a lo que es lo que hoy en día, el proceso tal cual se hace hoy en día, llevarlo a papel y con el agregado de estas funciones adicionales, pero no tanto pensando en esto que, insisto, también se podría llegar a hacer, pero hay que ver cómo implementar esto y que el pago, para poder hacer eso en general, el pago debería hacerse en cripto hoy en día, no hay tanta flexibilidad a nivel de banco como para hacer eso, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, gracias igualmente por ayudarme con la respuesta, pero en todo caso, para ejemplos de el uso de Monax, se puede en la redacción del contrato dejar constatada estas condiciones y también generar notificaciones y obligaciones, sin también desconsiderar todas las otras integraciones que se pueden hacer para realizar estos pagos, que también se pueden realizar. ¿Ya? Entonces, de aquí se puede poner, ya están cumplidas con todo, estamos cumplidos con todo esto, y en las configuraciones también pueden poner un mensaje de bienvenida en el idioma. Bueno, tenemos solamente 3 idiomas. Vamos a poner, por ejemplo, hola, este es un contrato de prueba. También pueden poner cualquier otra bienvenida que ustedes deseen realizar. También, bueno, esta es otra funcionalidad aparte de que pueden restringir los contratos a ciertos equipos. No es ahorita un tema que podamos resolverlo. Y vamos a crear el contrato para ver cómo queda la creación del contrato. También te dicen que son ley y que si haces clic, tienen que esperar hasta que se configure y se envíe el contrato. Aceptan los términos. Se está creando, puede tomar ciertos minutos dependiendo de la complejidad de la información. Ya, entonces ahora dice que el contrato ha sido creado. Ustedes tienen varias opciones, como compartir, que se crea un hipervínculo. Voy en este caso mostrar cómo les llega un contrato a la contraparte. En este caso voy a un ratito dejar de compartir para volver a compartir ahora el correo electrónico. Aquí dice suscribo. Suscribo le está invitando a un contrato digital. Automáticamente les manda. Y dice, tenemos un contrato que requiere revisión. Suscribo lo agregado como parte interesada en un contrato. Buena suerte. Ver contrato. En este caso, en este caso se les ve, aparece el contrato tal como ustedes lo han visto. Está tal cual. Obligan a leerlo. Y aquí podemos poner continuar a firmar. Entonces, aquí... No estamos viendo eso, José, estamos viendo... disculpa. Ya voy a... Aprovecho para decirte que recuerda que tenemos unos 10 minutos más. Deberíamos dejar algo de tiempo también para preguntas, por las dudas. Disculpa, aquí estaba. Atrás estaba poniendo la opción de... Estaba visibilizándose el contrato.
como estaba conectado con InfoSuscribo, se me abre la cuenta de InfoSuscribo. Tenemos dos opciones de firma, que es una manual, que puede quedar así. En este momento no tengo un firmador, pero podemos poner aquí en tipo. Se puede cambiar el nombre. Voy a poner solo un ejemplo, no es nada que debería, un ejemplo. Firma ejemplo. Bueno, Y confirmar. Fortinet y Soho. Sí. Son como $550. No va a dar un... Ya, y por ejemplo aquí tenemos un resumen. Tenemos aquí la firma ejemplo, todavía sale esperando valor porque falta la firma de la contraparte. Pero en breves rasgos de esto se trata. Una vez que firma la otra parte, se empiezan a activar o empieza a entrar en progreso el resto del contrato y con eso se pueden visibilizar las otras funcionalidades que tiene el Monax, como son las obligaciones y demás. Por ejemplo, aquí pueden salir de esto y ver en contratos, como en el dashboard de contratos, ve que aquí hay uno que está, en este caso, en progreso. Y una vez que yo lo firme como contraparte, ya estaría activo y con eso se podrían empezar a activar todas las obligaciones y presentaciones. En honor al tiempo también, y también porque la explicación puede ser un poco más larga, aquí lo dejo y en ese caso igual muchas gracias y también estamos atentos a más preguntas que pudieran suscitarse en relación a esto o a la creación de contratos inteligentes. Muchas gracias, Daniel. No sé, Andrés, como para dar un cierre general. Sí, no sé si quedó alguna consulta por ahí, pero insisto mucho con esto de que de alguna forma lo que se intenta hacer es un proceso 100% digital que no solamente contemple mantener los contratos y su firma, sino también a partir de eso con integraciones con otros sistemas o mismo con herramientas que ya provee la aplicación, de que se pueda hacer una gestión completa del contrato e incluso también generación de otras acciones sobre otras aplicaciones a partir de lo que ahí se define. Y algo que mencionamos por arriba, pero vale la pena volver a decir, de que detrás de esto hay una blockchain también, que los que no han estado involucrados con el tema de blockchain, lo que blockchain permite es como una base de datos que permite dejar información que no puede ser manipulada, ¿no? Entonces, cada una de estas acciones que se van generando dentro de la plataforma quedan grabadas en esta blockchain, lo que nos da después certezas a la hora de que haya alguna discrepancia, algún problema relacionado con este contrato. Entonces se puede verificar cómo fueron realmente cada uno de los pasos, en qué momento se dieron, cuáles fueron las personas que lo hicieron, dando esta garantía de transparencia en el manejo del contrato, ¿sí? O sea que la bitácora queda grabada en la base de blockchain. Exactamente, así es. Bien, y eso es un elemento más como para que certifica de alguna manera la integridad y el no repudio de los datos. Exactamente. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Por lo visto no. Agradecer nuevamente a los participantes, estamos a disposición. Esta sesión fue grabada, por lo cual las vamos a estar compartiendo a todos los participantes. Nuevamente agradecer a Daniel y a Andrés por el tiempo y el espacio. Y bueno, quedamos atentos para el próximo webinar, que esperemos nos veamos en breve. Les mando un abrazo, que tengan buen día. Gracias, saludos. Gracias, buenos días.